El viejo oeste fue más brutal de lo que Hollywood nos hizo creer. En verdad, no solo eran unos hombres rudos enfrentándose en pleno mediodía para ver quién desenfundaba más rápido. ¿Quieres conocer a los verdaderos forajidos y agentes de la ley que sembraron el terror con su destreza mortal? Quédate hasta el final para descubrir a los pistoleros más famosos y francamente más mortíferos de la historia del viejo oeste. I have 2 guns, one for each. James Wild Bill Hickok. James Butler Hickok fue un pistolero muy conocido en el viejo oeste. Hickok fue un pistolero, jugador y exhibicionista que pudo haber matado a más de 100 personas a lo largo de su vida. Hickok nació en Illinois el 27 de mayo de 1837, hijo de William Alonzo y Polly Butler Hickok. Su padre era un apasionado activista antiesclavista, y es posible que su casa fuera un punto de parada en el ferrocarril subterráneo. De joven, Hickok era un buen tirador y gozaba de buena reputación en su ciudad natal. En 1858, fue nombrado alguacil del municipio de Monticello. Unos años más tarde, se unió a la compañía de transportes Russell, Waddell and Majors, que dirigía el Pony Express. En 1865, Hickok y David Tutt tuvieron muchas peleas, que desembocaron en un tiroteo en el que Hickok mató a Tutt de un solo disparo, a 75 metros de distancia. Hickok fue absuelto de todos los cargos, porque dijo que hizo lo que hizo en defensa propia. El 2 de agosto de 1876, Jack McCall disparó a Wild Bill Hickok en la cabeza mientras jugaban al póker de 5 cartas en Deadwood, Dakota del Sur. Lo hizo para vengarse de Hickok, por lo que consideró un insulto. Cuando Hickok fue asesinado tenía ases y 8 en la mano. Estas cartas se conocieron como la mano del muerto. John Wesley Hardin. John Wesley Hardin nació en Texas en 1853, hijo de James Gibson Gibb Hardin y Mary Elizabeth Dixon. Hardin padre era un ministro metodista que trasladó a su familia al condado de Trinity, Texas, en 1859. Abrió una escuela para los niños de la zona, incluido el suyo. Cuando estalló la guerra civil, John Wesley intentó huir para alistarse en el ejército confederado. La primera vez que Hardin cometió un crimen fue en noviembre de 1868, cuando tenía 15 años. Disparó a un antiguo esclavo que supuestamente intentaba herirle con un palo. Por aquel entonces, había soldados de la Unión en Texas, así que su padre le dijo que se escondiera. Cuando descubrieron su paradero, mató a los 3 soldados de la Unión enviados a buscarlo. Entonces tuvo que huir de casa. Hardin cabalgó con el forajido Frank Polk por el condado de Navarro, hasta que Polk fue capturado por asesinato. Hardin anduvo a la deriva, dejando tras de sí un rastro de cadáveres. En Pisgah, disparó a un hombre en el ojo por una apuesta, y en el condado de León, Texas, mató a un negro. En el condado de Hill, en 1870, Benjamin Bradley amenazó a Hardin con un cuchillo cuando éste ganaba una partida de cartas con él. Hardin se alejó, pero Bradley le alcanzó más tarde y le disparó fallando. En respuesta, Hardin disparó a Bradley en la cabeza y en el pecho. Ese mismo mes mató a un hombre en el condado de Limestone tras una discusión, y 2 semanas después disparó a un hombre que intentó robarle. En 1871, Hardin fue arrestado por matar a un alguacil de Texas llamado Laban John Hoffman. Sin embargo, se libró tras matar a otro agente de policía llamado Jim Smalley. Tras matar a más personas durante los 3 años siguientes, los Rangers de Texas atraparon a Hardin y lo enviaron a la prisión estatal de Texas en Huntsville durante 25 años. Mientras estuvo en prisión, Hardin estudió religión y derecho, pero su salud era mala. Tras 17 años en prisión, fue puesto en libertad y se hizo abogado en El Paso.
Tras una discusión con Selman Jr. en abril de 1895, John Selman Jr. disparó a Harding en la nuca, matándolo. Harding fue enterrado en El Paso. John Kingfisher. John Kingfisher era hijo de Job y Lucinda Warren Fisher y nació en el estado de Texas en el año 1853. Empezó a tener problemas a los 16 años por robar caballos y pasó tiempo entrando y saliendo de la cárcel como resultado de su actividad criminal. Hacia el año 1870, se convirtió en un miembro de una banda de bandidos que se dedicaba a asaltar ranchos mexicanos. Tras una disputa con los otros miembros de la banda, Fisher acabó matando a 3 de ellos, asumiendo el papel de líder y procediendo a ejecutar a 7 bandidos mexicanos. En 1884, Fisher y su último amigo Ben Thompson acudieron al Teatro de la Ópera Turner Hall de San Antonio para asistir a una representación. Tras la representación, Fisher y Thompson salieron del teatro y se dirigieron al piso superior del Teatro de Variedades Vaudeville, donde se reunieron con el propietario del teatro, Joe Foster. Allí sufrieron una emboscada de la que acabaron siendo víctimas. Thompson sufrió una herida de bala en la cabeza y falleció en el lugar. Fisher sacó sus armas, pero finalmente fue asesinado de un total de 13 disparos. Sus huesos fueron enterrados primero en el rancho que poseía, pero finalmente fueron trasladados al cementerio Pioneer de Uvalde, Texas. Tom Horn Jr. Thomas Horn Jr. nació en Missouri el 21 de noviembre de 1860, hijo de Thomas S. Horn Sr. y Mary Ann Maricha Miller Horn. Su padre abusaba de él, lo que motivó a abandonar su hogar a los 16 años. El calvario estadounidense le contrató como explorador e intérprete durante las guerras apaches. Formó parte de la misión para encontrar a Jerónimo y estuvo presente en su rendición. En la década de 1880, Horn era popular como rastreador y cazarrecompensas. Fue contratado por la agencia de detectives Pinkerton, pero se vio obligado a dimitir tras ser relacionado con los asesinatos de 17 hombres. En 1901, Horn se vio envuelto en una disputa entre las familias Miller y Nickel en Iron Mountain, Wyoming. Willie Nickel, de 14 años, apareció asesinado. Un mes después mataron a su padre Kells y sacrificaron a la mayor parte de su ganado. Debido a una dudosa identificación por parte de los 2 hijos de Nickel y a los alardes de borracho de Horn sobre el asesinato del joven Willie, fue detenido y condenado por asesinato. Thomas Horn fue ahorcado a la víspera de su 43 cumpleaños, en 1903, y enterrado en el cementerio de Columbia, en Boulder, Colorado. Irónicamente, algunos historiadores modernos han afirmado que en esta ocasión Horn era inocente. Sin embargo, no se puede negar que fue responsable de muchos otros asesinatos. Algunos historiadores creen que pudo haber participado hasta en 50 asesinatos. Jim Asesino Miller. Jim Killer Miller, una de las figuras más asesinas del Viejo Oeste, fue un asesino y pistolero al que se le atribuye la muerte de al menos 14 personas, aunque la leyenda dice que la cifra se acerca más a los 50 asesinatos. James Brown Miller nació el 25 de octubre de 1861 en Van Buren, Arkansas, hijo de Jacob y Cynthia Basham Miller, pero se crió en Texas. Una de las historias más famosas sobre él tiene que ver con un enfrentamiento que mantuvo con un sheriff llamado Bud Fraser por la supuesta implicación de Miller en el asesinato de un ganadero. En 1884, Miller disparó en la cabeza a John Thomas Coop, el marido de su hermana, tras una discusión. Miller pasó un tiempo como alguacil del pueblo de Pecos y se casó con Sally Clements en 1981.
Durante un breve periodo, Miller fue un ciudadano honrado y estaba comprometido con la iglesia metodista. Tras una larga disputa con el sheriff de Pecos, George A. Fraser, Miller disparó a Fraser en una taberna de Toyah, Texas. Varios miembros de la acusación y hombres que habían testificado contra Miller fueron asesinados misteriosamente. Miller nunca fue condenado por ninguna de las muertes. En 1900, Miller comenzó a ofrecer sus servicios como asesino a sueldo, cometiendo más de 6 asesinatos. Descrito como una persona fría hasta la médula, Miller declaró que mataría a cualquiera por dinero, y se rumorea que asesinó a tiros a todo el mundo, desde figuras políticas hasta el famoso sheriff Pat Garrett. Tras el asesinato de Allen Bobbitt, fue detenido y encarcelado. Al irrumpir en la cárcel, una turba enfurecida llevó a Miller y a otros 2 prisioneros a la horca, donde fueron ahorcados. Sam Bass. Sam Bass nació el 21 de julio de 1851 en Mitchell, Indiana. Sam Bass empezó siendo un hombre honrado. Tenía el sueño sencillo y modesto de mudarse a Texas y convertirse en vaquero. Con el tiempo lo hizo, pero después de una temporada decidió que no le gustaba. La transición de simple granjero a famoso forajido puede resultar difícil para algunos, pero Bass lo hizo sin problemas. Tras fracasar en los negocios, se unió a un grupo de forajidos y empezó a robar diligencias. Tras varios robos de este tipo, Bass y su banda decidieron asaltar el tren de oro de Union Pacific desde San Francisco, recaudando más de $60,000. Sigue siendo el mayor robo de cualquier tren de ferrocarril Union Pacific. Fue perseguido por la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton y los Rangers de Texas. Después de que uno de los miembros de la banda se convirtiera en informante, Bass y sus hombres fueron emboscados por el sargento Richard Ward y el guardabosques George Herold en Round Rock, Texas, donde la banda intentó robar el Williamson County Bank. Bass mató al ayudante del sheriff del condado de Williamson, A.W. Grimes. El propio Bass recibió un disparo, pero escapó y fue encontrado tirado en un campo al oeste de Round Rock. Murió al día siguiente. Dallas Studenmeyer. Aunque no tan conocido como muchos de los otros, Dallas Studenmeyer fue un temido agente de la ley en su época. Nació en el condado de Bullock, Alabama, el 11 de diciembre de 1845, hijo de Lewis y Elizabeth Stoudemire. A los 15 años intentó alistarse en la Confederación para luchar en la Guerra de Secesión, pero fue licenciado al revelarse su verdadera edad. Unos años más tarde, volvió a alistarse y sirvió como soldado raso en la Compañía F del 45º Regimiento de Infantería de Alabama. Fue herido varias veces, pero permaneció en servicio hasta el final de la guerra. Después de trasladarse a El Paso, Texas, para servir como sheriff, mató a 3 hombres antes del final de su tercer día en el tiroteo de los 4 muertos en 5 segundos. Esto marcó el comienzo de lo que se convertiría en una oleada de sangre perpetrada por Studenmeyer, matando a 6 hombres más en tiroteos durante el año siguiente. Studenmeyer se vio envuelto en una disputa con miembros de la familia Manning, que terminó cuando él y 3 de los hermanos Manning se enzarzaron en un tiroteo. Studenmeyer recibió un disparo por la espalda de James Manning y murió en el acto. Fue enterrado en el cementerio de Allentown. Clay Allison. Robert Clay Allison nació el 2 de septiembre de 1841 en Tennessee. Allison luchó por la Confederación a las órdenes del capitán W. H. Jackson y del general Nathan Bedford Forrest en la Guerra Civil. La familia Allison se trasladó a Nuevo México después de la guerra. En enero de 1874,
Allison y su compañero forajido Chunk Colbert disfrutaron de una carrera a caballo y después fueron a cenar a Clifton House, en el condado de Colfax. Ambos tenían un historial de desavenencias y sin previo aviso, Colbert sacó su pistola para disparar a Allison. Pero cuando su pistola golpeó la mesa al desenfundar, Allison reaccionó disparando a Colbert en la cabeza. Le preguntaron por qué cenaba con un hombre que quería matarle. Y Allison respondió: no quería enviar a un hombre al infierno con el estómago vacío. En los años siguientes, se supo que Allison había matado a varios hombres por desavenencias, y en una ocasión, decapitó a un hombre y llevó la cabeza cortada a una taberna. En 1880, Allison se trasladó a Moberty, Texas, donde conoció a America Medora Dora McCulloch y se casó con ella. Ambos compraron un rancho cerca del río Pecos. Allison murió en 1887, al romperse el cuello tras caer de una carreta. Fue enterrado en el cementerio de Pecos. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado al patio contiguo al Museo del Hotel Orient. Wyatt Earp. Wyatt Berry Stamp Earp nació en el condado de Warren, Illinois, el 19 de marzo de 1848. Tras la muerte de su esposa, Earp empezó a beber en exceso y a vagabundear hasta que se unió a su hermano en Wichita, Kansas, en 1874. Tras varios años trabajando como agente de la ley, se trasladó a Dodge City junto con su hermano. Wyatt se convirtió en Marshal y conoció y entabló amistad con John Doug Holliday. En 1879, se trasladó a Tombstone con sus hermanos Virgil y James y se vio envuelto en una disputa con Tom y Frank McGlory, e Ike y Billy Clanton. El resultado fue el tiroteo del OK Corral en 1881. Después de que su hermano Morgan fuera asesinado en represalia, Wyatt se embarcó en una misión para matar a todos los relacionados con la muerte de Morgan. Wyatt se trasladó a California y se casó con Josephine Marcus en 1882. Se trasladaron a Idaho, abrieron una taberna y explotaron minas de oro. Los Earp fueron a Alaska durante la fiebre del oro y volvieron a abrir un exitoso salón. Regresaron a California hacia 1911 y se establecieron en Los Ángeles, donde se convirtieron en un personaje popular en Hollywood, ya que Earp trabajó como asesor técnico para las películas del Viejo Oeste. Wyatt murió el 13 de enero de 1929 en Los Ángeles a la edad de 80 años. Sus cenizas fueron enterradas en el cementerio judío Hills of Eternity de Colma, California. Billy el Niño. Henry Billy the Kid McCarthy, el más legendario de todos los pistoleros, comenzó su vida delictiva con pequeños hurtos y robos de caballos, pero se dice que mató por primera vez a los 18 años. Aunque a menudo se le presenta como un asesino a sangre fría, la historia demuestra que en realidad se dedicó a la delincuencia por necesidad, no por mezquinidad. De hecho, la gente que lo conoció lo calificó de valiente, ingenioso, leal y poseedor de un notable sentido del humor. Henry McCarthy, alias William H. Bonney, nació en 1859 en Nueva York. Empezó siendo capturado por robar comida, ropa y armas en 1875. En 1877 discutió con un herrero y lo mató. Más tarde ese mismo año, fue reclutado durante la Guerra del Condado de Lincoln y se unió a los agentes de la ley que buscaban a un grupo de hombres que habían asesinado a un ranchero. El grupo se hacía llamar los Reguladores, pero pronto se ganó su propia reputación de violento y sus miembros fueron tachados de forajidos. El grupo se dedicó a matar a 3 personas en 3 días, entre ellas un sheriff y un ayudante del sheriff. Cuando las fuerzas del orden disolvieron el grupo, Kidd escapó y disparó a un jugador en una taberna de Nuevo México.
Tras más problemas con la ley, Bonnie fue capturado y condenado a muerte. Escapó y mató a los hombres que lo custodiaban. Al cabo de 3 meses, el sheriff Pat Garrett y 2 ayudantes dispararon y mataron a Kidd en Fort Sumner el 14 de julio de 1881. Mira Maybelle Shirley Reed Starr, alias Belle Starr. Nacida en Carthage, Missouri, Mira Maybelle Shirley creció con Cole Younger y más tarde entabló amistad con los hermanos James. Cuando la banda de los James Younger necesitaba un lugar donde esconderse, a menudo se quedaban en la granja de la familia Shirley, lo que le valió el apodo de la Reina de los Bandidos. En 1886, Belle se casó con Jimmy Reed, un antiguo guerrillero del ejército confederado, e intentó llevar la respetada vida de un granjero. Pero cuando eso fracasó, se unió a los Starrs, una familia india cherokee conocida por robar caballos. Junto con los amigos de su esposa, los James y Young, Mira y Jim planearon y ejecutaron muchos atracos con éxito. Jim, sin embargo, fue asesinado mientras intentaba escapar de un ayudante del sheriff que le había detenido por uno de esos robos. Tras la pérdida de su marido, Belle se ganó la vida organizando y planeando atracos, así como cercando bienes robados, y se dice que durante esos años disparó al menos a 3 hombres. Conocida por seducir a los agentes de la ley para conseguir lo que quería, cuando no podía sobornarlos, se casó en 1880 con Sam Starr, quien tras 2 años de robar caballos, fue capturado y condenado por robo de caballos. Liberados un año después, volvieron a delinquir, y se dice que Belle asesinó al menos a 2 hombres más que se cruzaron en su camino. Belle murió de un disparo el 3 de febrero de 1889, 2 días antes de cumplir 41 años, mientras volvía a casa desde el almacén. Nunca se ha encontrado a su asesino. ¿Quién puede decir que ha sido el pistolero más mortífero de todos? El que más muertes ha cometido, el más rápido, o quizás el que tiene fama de ser el más despiadado. Sea cual sea la medida, estos pistoleros llegaron a definir lo que significaba ser malo hasta la médula, durante esta época en la que los hombres y las mujeres vivían de las armas. Aunque muchas de las muertes relacionadas con estos pistoleros se produjeron dentro de los límites de la ley, las leyendas urbanas y los rumores sobre el número de personas que asesinó cada uno de ellos siguen contribuyendo al misterio que los rodea. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.